La Atalaya, en Ciudad Real, es de esos edificios tocados por la mala suerte. Un lugar que la gente prefiere evitar. Un enclave lleno de historias oscuras. Su primer destino era convertirse en un hospital para enfermos de tuberculosis. De ahí su ubicación en un cerro orientado al sol. Aunque justo al terminar su construcción, la enfermedad se dio prácticamente por erradicada en España y se le tuvo que buscar otro cometido. Otra función destinada a paliar el dolor de los más desfavorecidos. Pasó a ser psiquiátrico infantil, para más tarde convertirse en hospital para todo tipo de enfermos mentales. Un edificio enorme, como una gigantesca ciudad varada en mitad de la nada, en la que pululaban tan solo unos pocos pacientes internos. En los años 80, el edificio se abandonó, quedando semiderruido para ser pasto de pandillas, drogadictos o parejas que buscaban intimidad en un lugar macabro. Ya por aquel entonces se hablaba de extrañas presencias, de visiones de niños, de fenómenos inexplicables. Pronto comenzaron las leyendas de la Atalaya a circular por toda Ciudad Real, convirtiéndose rápidamente en un lugar marcado. Cuando por fin se cierra, a raíz de los años 80, ese edificio empieza a entrar la gente en él. Y empieza a correr la leyenda sobre el pasado del edificio, lo que pasaba con los enfermos allí dentro, que se oía sufrimientos, que se oía lamentos y quejidos, que efectivamente, cuando había enfermos, se oían los quejidos de los enfermos, pero no que se quejaran de nada que les estaban haciendo, sino por su enfermedad mental, pues algunos preferían gritos dentro de su locura, ¿no? Pero había gente que lo asociaba a malos tratos o algún tipo de tratamiento poco natural o poco humano hacia ellos. Eso ha quedado en la mente de muchas personas y ese edificio desde entonces ha tenido siempre ha producido escalofríos en muchas de las gentes que pasan por allí todavía, sobre todo por la noche. Lo que le faltaba a este entorno era la sangre, el crimen. Y el más trágico que se recuerda en toda la provincia fue a ocurrir allí, precisamente allí. El brutal asesinato se cometió un 21 de abril de 1987, a la misma sombra de la Atalaya. Un suceso que a pesar del tiempo transcurrido, no quedó jamás aclarado y que ha incrementado el misterio del lugar. Aquella madrugada, los jóvenes Alfredo Lozano y María del Mar Perales eran ejecutados a sangre fría en su propio vehículo. Apenas tenían 20 años y estaban besándose. El culpable, el policía nacional Isidro Mejías, se suicidó a escasos metros de allí, quizá envuelto en una extraña locura. Ocurrió en el año 87, en la noche del lunes de Pascua al martes de Pascua, después de Semana Santa, y estaba y está envuelto en el misterio. Es lo que solemos llamar, se le echó tierra encima y nunca quedó claro lo que allí ocurrió y cómo ocurrió. El equipo de Cuarto Milenio había recibido decenas de mensajes de personas que habían sufrido terroríficas experiencias en las entrañas de esta mole abandonada. Y no dudamos a la hora de ponernos en marcha y conocer aquel sombrío mundo en plena madrugada. Pintadas inquietantes, escombros, el sonido del aire colándose por cada rincón, restos de palomas decapitadas con precisión, informes y facturas del antiguo psiquiátrico. Los elementos del olvido nos abordaban a cada paso. Cerca de las 3 de la madrugada, una de nuestras grabadoras digitales registró algo inquietante. Una voz que parecía aproximarse con fuerza para decirnos algo. Quizá efecto del viento, o quizá no. A esta escenografía se unía la leyenda de la Dama de la Atalaya, una mujer de unos 40 años, que según muchos testigos, se aparece en camisón por las inmediaciones, siempre efectuando el mismo recorrido. Y hay quien habla de apariciones de figuras similares a antiguos enfermos, en el hospital o en la misma curva de entrada. La Atalaya continúa con sus puertas abiertas, esperando que desde alguna administración se tomen medidas. Lo primero, por el peligro que supone un edificio abierto de estas características. Y lo segundo, porque quizá ya merezca descansar en paz, después de tanta historia negra acumulada a lo largo del tiempo.